Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Nicola Layón, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad los voy a introducir a la Cátedra de Derecho Civil 3 con el tema Elementos del Testamento, su institución jurídica y las distintas o diversas teorías que sustentan los elementos testamentarios. Vamos a empezar nuestro podcast con una definición del testamento. El testamento es un acto unilateral, formal y solemne, regulado por el Código Civil venezolano, donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrán de sus bienes tras su muerte. Tiene un objetivo: ser un mecanismo legal para hacer cumplir la última voluntad de una persona con respecto al uso de sus bienes. Los requisitos básicos se encuentran especificados entre el artículo 836 y 837. Cabe destacar que el 838 nos estipula que para calificar la capacidad de testar se atiende únicamente al tiempo en el que se otorga el testamento. En el 837 y 836 podemos encontrar las incapacidades estipuladas por esta ley para testar. Los testamentos tienen tres tipos: ordinarios, especiales y otorgados en el extranjero. En los testamentos ordinarios podemos encontrar el testamento cerrado, estipulado en el artículo 857 del Código Civil. Establece ciertas formalidades que deben cumplir estos testamentos para poder ser válidos, como por ejemplo, el papel en el que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta, debe estar cerrado y sellado, de manera que no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego. Si no está sellado y cerrado, debe ser sellado y cerrado frente al registrador y 3 testigos. El testador, al hacer la entrega, deberá declarar en presencia de los testigos que el contenido del pliego es su testamento. Encontramos entonces que el otro testamento ordinario es el abierto, regulado en el artículo 850 del Código Civil. Señala que el testamento abierto o nunca pativo es aquel donde el testador manifiesta su voluntad en presencia de las personas que van a validar este proceso, quedando ellas enteradas del contenido del testamento. Los testamentos especiales son los que pueden ser otorgados bajo determinadas y peculiares circunstancias. Estas sujetas a situaciones adversas al testador. Este puede estar prestando servicio militar o en medio de una epidemia. El testamento otorgado para el exterior trata de un testamento que quiere hacerse valer fuera del país o en otros países, pero en ese mismo caso igualmente debe cumplir con las formalidades de autenticidad, estas previstas en el país al que se le va a otorgar el testamento y en el que fue redactado. La institución jurídica de los testamentos es la institución de herederos y delegados, estipulados en los artículos 895 y 896. Los cuales expresan las disposiciones testamentarias que pueden hacerse a título de institución de heredero o delegado, o bajo cualquier otra denominación propia para manifestar la voluntad del testador. En los elementos del testamento podemos encontrar la manifestación de voluntad. Si no hay manifestación de voluntad, no hay testamento. Debe hacerse por el testador en forma clara y expresa, y no se acepta una manifestación de voluntad tácita que se pretenda deducir de hechos, ni tampoco puede el testador manifestar su voluntad mediante señas o monosílabos. Tenemos también la interpretación y el alcance de la manifestación de voluntad del testador. A pesar de que se le exige que ésta sea expresa y clara, pueden existir fallas en la interpretación de la manifestación de voluntad. La ley resuelve fijando normas generales. El elemento esencial es el objeto, el cual es variado. Este está constituido por los títulos de herederos y legatarios, y a la vez de los bienes que van a ser sujetos a partición dentro del testamento. Uno de los elementos es la institución de herederos y delegado, anteriormente definidos, y el último es la causa del testamento. Esta es la caus morte. Ahora pasamos a nuestro último punto, las diversas teorías que sustentan los elementos testamentarios. Entre las teorías podemos encontrar la teoría de acto imperfecto. En esta teoría se sitúa un grupo de variantes que consideran el testamento como un acto imperfecto. En la etapa
ante mortem. La muerte del testador señala el momento de perfección y eficacia de ese mismo acto. Se trata de un negocio imperfecto, que no llega a causar efectos jurídicos, en tanto su autor viva, no crea ni derechos ni obligaciones. El testamento no tiene existencia sino hasta la muerte del testador. El testamento como simple proyecto. Esta es la primera variante de la teoría del testamento como acto imperfecto. Es la que lo concibe como un mero proyecto, mientras viva su autor, que puede ser revocado ad nutum, ya que hasta tanto el testador puede en todo momento retractarse de lo expresado. Y por último, la teoría que distingue entre perfección y eficacia en el acto testamentario. El testamento no constituirá un negocio formal con posición de la voluntad en un solo momento, quiere decir, el del otorgarlo, sino, por el contrario, un negocio con posición en un determinado momento, con posible variación del elemento volitivo, con el deber para que el intérprete de fijar al más próximo a la muerte si es compatible con la declaración solemne. Presentaría entonces un punto muerto ante los cambios o modificaciones de la voluntad del testador, siendo así hasta el momento justo de su muerte.